la Universidad Complutense de Madrid, trabaja como abogado. En sus manos ha estado la defensa, entre otros casos, de la Dinamo, primera sentencia que reconoció el copyleft de Sharemula, no sé si lo digo bien, que confirmó que las webs de enlaces, archivos en redes peer-to-peer no cometen delitos, y de casos de redes peer-to-peer, P2P. Es profesor de la asignatura de Propiedad Intelectual en el grado de Creación Musical en la Universidad Europea de Madrid y, además de su trabajo como abogado, se dedica en la actualidad a programar diversos proyectos tecnológicos, a impartir conferencias y a escribir obras sobre su especialización. Es usuario de GNU Linux desde 1998 y administrador de sistemas bajo dicho sistema operativo desde 2003. Escribe sus scripts en Python, precisamente, que hablábamos hace un momento, y disfruta con la notación N3 para modelar ontologías de la web semántica. Javier de la Cueva nos va a hablar de los aspectos legales relacionados con los datos de investigación. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Preguntaba yo al mediodía si tenía que dar las gracias también a la Universidad de Barcelona, por si hay que darle las gracias a la Universidad de Barcelona, estamos en streaming. Moltes gràcies por esta bona tarda a tots els catalans que puedan estar viéndonos. Entonces, yo voy a tratar un tema, esta hora es muy peligrosa, lo sé, el derecho es muy peligroso, lo sé, tiene unas grandes tendencias a enladrillarlo todo. Entonces voy a intentar citar las menos normas jurídicas posibles, voy a intentar no citar ni un solo artículo, porque las normas cambian, pero los conceptos no cambian, y lo que yo me quiero quedar son con los conceptos. Entonces, quiero partir de una serie de ejemplos, para que veamos de qué estamos hablando, porque el derecho, bajo un punto de vista teórico, es muy complicado. Es muy complicado, además nos ofrece muy pocas respuestas por una razón muy sencilla. El derecho es muy pobre a la hora de hacerse preguntas. El derecho lo que hace es, simplemente nos dice cómo hay una determinada norma que puede ser o no aplicable. Por cada norma va a haber 5 distintas opiniones, porque cada uno de los abogados va siempre a decir su manera de entender lo que dice la normativa. Y por eso, lo que decíamos en la jornada de esta mañana, muchas veces cuando nos encontramos con un problema jurídico, una de las máximas respuestas siempre es la de depende, no sabemos. Pero el derecho, si hacemos un salto cualitativo, lo que podemos es utilizarlo para hacernos unas buenas preguntas. Y quiero partir de una serie de ejemplos muy concretos. Algunos ya se han mencionado y son de rabiosa actualidad. El primero de ellos es el de las tarjetas opacas. Bien, el diario.es esta semana, la semana pasada, han salido en todos los periódicos ya los datos, precisamente, de la utilización de unas determinadas tarjetas por parte de unos determinados individuos que ocupaban unos ciertos cargos. Bueno, no seguiré hablando eufemísticamente, por parte de unos presuntos delincuentes que lo que estaban haciendo era utilizando una serie de nuestros recursos para que luego nosotros rescatemos a los bancos con nuestro dinero. Pero bueno, esto no es objeto de esta ponencia, simplemente es permitirme un desahogo porque la hora que es un poco complicada. Entonces, ese es el primero de los ejemplos. El segundo de los ejemplos con el que nos encontramos es cuando Wikileaks, después de haber obtenido una serie de datos, precisamente de aquellas filtraciones del soldado Manning, lo que hizo fue, en un momento determinado, en lugar de ya utilizar los 5 grandes periódicos del mundo o 5 grandes periódicos del mundo para que lo que estuvieran haciendo era analizando aquella base de datos y luego lo que hicieran es lo pusieran a disposición de todo el mundo y fueran ellos los que filtraran la información, decidió que ya su relación con los periódicos se había acabado y lo que puso online directamente fue la base de datos, con lo cual los que teníamos unas ciertas habilidades de programación, lo que hicimos fue lo descargamos y entonces con una base de datos, con un software de gestión de datos relacionales que se llama Postgres, lo que hicimos fue lo instalamos en nuestro propio ordenador y desde ahí ya hacíamos las búsquedas. Yo ya no tenía que acceder a través de una web ni tampoco irme a ver qué me decía el periodista del país concreto sobre algo, sino que yo accedía a los datos primarios. Pero luego me voy a referir a un tercer ejemplo y es, por ejemplo, todas las entidades de gestión anualmente tienen la obligación de publicar sus memorias anuales que están en sus páginas web, de las cuales hay unos enlaces desde el Ministerio de Cultura. Entonces,
haciendo un análisis precisamente de esas memorias anuales de las entidades de gestión, lo que uno puede llegar a la conclusión es que durante los ejercicios 2008, 2009, 2010, lo que se han hecho, se han apropiado o han recibido unos ingresos de 224 millones de euros en concepto de canon por compensación por copia privada, casualmente de una compensación por copia privada que ha sido declarada ilegal por una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, y que luego el Estado lo que hizo fue, tardó todavía un año para aplicar esa normativa, esa sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, y por tanto ese año de retraso que tuvo el Estado, que tuvo el señor Wert, lo que supuso fueron 63 millones de euros más para las entidades de gestión, y luego al año siguiente ya sacaron otra norma jurídica final en la cual lo que decían era que aquellas cantidades eran irrecuperables, con lo cual lo que se ha generado ha sido un deterioro de los presupuestos generales del Estado, porque quien más canon paga, obviamente, son las administraciones públicas, por cuanto que es quien más necesidad tiene de almacenar información y de utilizar información. Entonces, aquí lo que estamos viendo, por tanto, son una serie de ejemplos, los cuales lo que estamos es tratando con datos. ¿Por qué me interesa señalar estos ejemplos? Me interesa señalar estos ejemplos porque más son ejemplos que provienen de cuestiones distintas. El primero de los ejemplos proviene de una información que es de una entidad, una caja de ahorros. Entonces son datos, además, que lo que tienen son unas utilizaciones personales. O sea, aquí lo que estamos viendo es que el señor Rato, durante determinados 4 días seguidos, que fueron justo antes de que ya empezara la marca Bankia, resulta que tiene unos gastos en salas de fiestas, casualmente como de 440 y pico a 460 y pico durante 4 días siguientes. No se entiende qué tipo de gastos son estos de salas de fiestas de 450 y pico euros. Pero lo que puede hacer es generar unos determinados tipos de sospechas, con lo cual ya esto se nos cruza con temas de privacidad de las personas. El segundo de los ejemplos que he puesto es un ejemplo en el cual lo que estamos es en presencia de precisamente secretos de un determinado país. Estamos hablando de ya no cuestiones de privacidad, sino que estamos hablando de cuestiones de seguridad nacional. Entonces estamos hablando de cuestiones de seguridad nacional, y uno de los grandes reproches que se le hizo a Wikileaks cuando lo que hizo fue liberó la base de datos fue el de decir, es que usted está poniendo en peligro la vida de determinado tipo de personas, de informadores que están que están trabajando en determinado tipo de países, con lo cual ya estábamos hablando de cuestiones de seguridad nacional. Y la tercera base de datos en la cual hemos mencionado, hemos dicho, lo que está es simplemente vigilando o haciendo un control de una utilización de unos recursos de tipo público que se están pagando a unas entidades de gestión que además son asociaciones privadas. Entonces, a través de los tres estamos haciendo un ejercicio de estudio, de introspección de una serie de relaciones de tipo jurídico. Entonces, vamos a ver, jurídicamente, ¿qué es un dato? Bueno, pues no existe una definición legal de lo que es un dato. Lo que sí que existe es una ley orgánica de protección de datos, que luego el Tribunal Constitucional en una de sus sentencias ha hablado de que los ciudadanos lo que tenemos es un habeas data, o sea, existen unos datos que pertenecen a nuestra intimidad personal y que nosotros, por tanto, somos los titulares de ellos. Pero ¿qué es lo que ocurre? Que en el mundo actual, si hay dos derechos que se están ya poniendo o se están compartiendo, son en primer lugar el derecho de propiedad intelectual ajeno, en el cual obviamente los sistemas de intercambio de archivos de aquellas obras cuya titularidad jurídica no nos han cedido se hace masivamente, y luego en segundo lugar al mismo tiempo que se hace sobre un derecho de titularidad ajena, como es la propiedad intelectual, también se está haciendo una utilización de un derecho de una propiedad propia, que es la propia privacidad. O sea, si nos vamos a Facebook, lo que existe es una falta de pudor colectivo, que además, cuando uno lo que se lee son los términos y condiciones de la web de Facebook, lo que estamos haciendo es le estamos cediendo a esta empresa precisamente muchísimas parcelas de nuestra privacidad. Entonces, no existe una definición legal de lo que es un dato, sí que existe, son unos usos y costumbres, el cual utilizamos unos derechos ajenos, pero también utilizamos unos datos de tipo propio, y luego el problema de la utilización de los datos de tipo propio es la modulación, que esto lo que nos puede producir es cuando nosotros lo que intentamos hacer es precisamente una reivindicación de nuestros propios derechos, cuando previamente lo que hemos hecho es los hemos cedido. Entonces, ¿qué normativas del ordenamiento jurídico son los que entran a regular los datos? La ley de propiedad intelectual lo que dice es que lo que regula son obras.
Con lo cual, la ley de propiedad intelectual entonces no regularía los datos, porque para que lo que exista es una entrada en vigor o funcionamiento de la ley de propiedad intelectual, lo que nosotros necesitaríamos es que precisamente existiera una obra creada por una persona y que esa obra tuviera una cierta originalidad. Y claro, cuando nosotros nos encontramos con una base de datos en la cual la primera columna es el nombre, la segunda columna es el apellido, la tercera columna es el segundo apellido y la cuarta columna es el DNI o el NIF o el número de identificación de extranjero, lo que no podemos decir bajo ningún concepto es que lo que estamos es en una originalidad. Pero la ley de propiedad intelectual lo que sí que establece es un derecho sobre las bases de datos. Entonces, aunque la obra no sea original, sí que existe lo que se denomina el derecho sui generis, y ese derecho sui generis es, en teoría, la protección que se realiza por parte de la ley de propiedad intelectual a aquellas estructuras de información, y entonces lo que se protege es lo que se intenta proteger es la inversión que ha llevado a cabo el productor de esa base de datos. Si ha habido un determinado esfuerzo, tanto económico como de tipo humano, en horas, en recursos, ya sean personales o recursos de tipo monetario, con lo que nos encontramos, por tanto, es que la ley de propiedad intelectual lo que dice es, aquí lo que tenemos también es un interés susceptible de protección o un derecho susceptible de protección y, por tanto, lo que sí queda es, aunque sean esas 4 columnas que nosotros hemos mencionado, que se ha mencionado antes, lo que nos encontraremos es con la existencia de una entrada en funcionamiento por parte de la ley de propiedad intelectual. De todas maneras, también tenemos que decir que el problema no es en cuanto a que sea aplicable una parcela del ordenamiento jurídico u otra, porque normalmente, y esto estamos muy acostumbrados los abogados, es cuando nos vienen y nos preguntan, ¿es esto legal? Entonces tú puedes decir, bien, la respuesta es indiferente. ¿Por qué? Porque la respuesta nos la tiene que dar un juez después, a lo mejor, de 7 años de pleitos. Entonces, de acuerdo, usted puede estar teniendo un comportamiento totalmente legal, pero la pregunta que yo le devuelvo es, ¿tiene usted el músculo, tanto financiero como psicológico, para aguantar un procedimiento, ya sea penal o ya sea civil, o primero un procedimiento penal y luego un procedimiento civil durante 7 o 10 años? Porque lo que le van a hacer a usted es, le van a ejercer lo que denominamos el matonismo procesal. O sea, esto nosotros lo vemos continuamente. Es más, los abogados vivimos de esto, ya sea ejerciendo de matones o ejerciendo de matonados, por decirlo de alguna manera. Entonces, bien, a usted le pueden dar la razón, pero la razón se la pueden estar dando a usted después de miles de euros que usted se ha gastado en abogados, después de muchas noches que usted no ha dormido y después de muchas horas que cuando usted está en su trabajo ya no puede tener productividad porque usted no tiene la cabeza limpia, dado que la mayor parte de sus recursos emocionales o de tiempo se los tiene que dedicar a defenderse de este tipo de gente. Entonces, sí, usted tiene la razón y esto que usted está haciendo es legal, pero la pregunta, por tanto, es hasta qué punto por la realidad de lo que ocurre no es si es algo o no legal, sino las consecuencias de lo que va a haber. Porque cuando nos enfrentamos a la industria de los contenidos o cuando nos enfrentamos precisamente a toda una serie de gente que tiene músculo de asesoría jurídica, es precisamente lo que nosotros seamos capaces de resistir en unas situaciones de ansiedad o en unas situaciones de conflicto. Aguantar el conflicto, por tanto, se convierte en una práctica cotidiana y eso lo que impide precisamente es vertebrar otro tipo de tiempo que uno tuviera que necesitar o de hacer para crear, por decirlo de otra manera, ¿no? Entonces, la primera de las regulaciones que podrían entrar a regular los datos es la ley de propiedad intelectual, con estas excepciones o con estas situaciones de las que hemos visto. A lo mejor al final del pleito resulta que el juez dice no es aplicable la ley de propiedad intelectual. Segunda de las cuestiones, la segunda de las parcelas del ordenamiento jurídico que entran a regular los datos es la reutilización de la información del sector público. Entonces, si los datos que nosotros tenemos son datos, por ejemplo, meteorológicos que han sido obtenidos de sitios o de bases de datos del sector público, ahí entonces entra precisamente toda la regulación de la Directiva Europea de lo que se denomina el RISP, la reutilización de la información del sector público, y también la ley española de la reutilización también del sector público. Y entonces, ¿qué es lo que dicen estas normas? Estas normas lo que dicen es que
que si hay derechos de propiedad intelectual no se regulan por esta norma, y aquí lo que se hará, por tanto, es una regulación de la información del sector público. Esta reutilización de la información del sector público hay dos tendencias. La primera es la norteamericana, en la cual lo que se dice es, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Tenemos que poner los datos online, porque estos datos online, las empresas que luego se dediquen a la gestión de estos datos online, lo que crearán es riqueza. Y nosotros ya, el Estado, lo que haremos es obtendremos nuestros ingresos mediante los impuestos sobre sociedades o los impuestos derivados del IVA o los impuestos derivados de precisamente la actividad económica que se genere mediante la reutilización de la información del sector público. Y luego está la otra tendencia, que es la europea, en la cual dice, yo tengo la posibilidad de cobrarle a usted una tasa y luego, además, luego ya si encima se produce este impuesto sobre sociedades o se produce estos impuestos sobre el valor añadido, pues también lo que hacemos es los obtenemos. Bien, ¿qué pasa además con estos datos? Pues estos datos que tenemos muchas veces el pensamiento que estos datos pues los produce una persona. Sin embargo, lo que tenemos actualmente son grandes bases de datos que las estamos produciendo nosotros. Es la ciudadanía, utilizando precisamente las herramientas que hemos visto, que nos ha explicado Luis, que lo que hacemos nosotros es vamos produciendo datos, vamos creando datos, vamos extrayendo datos. Y entonces muchas veces lo hacemos mediante técnicas de scraping. Python, por ejemplo, a mí me encanta, por ejemplo, Beautiful Soup o LXML, que son dos librerías de Python que son las que yo siempre utilizo para decir, tenemos el boletín oficial del Estado. Vamos a ver, ¿cuántos reales decretos se han producido durante la época de Mariano Rajoy? ¿Y cómo es la elevación de los reales de los decretos ley cuando llega el mes de diciembre? Entonces, ¿por qué resulta que solamente? Entonces, ¿cuál es el ratio entre leyes y fijaos que lo que yo haciendo es un scraping, no del contenido de las leyes, no de un determinado contenido, sino que lo que estoy haciendo es disparo una determinada búsqueda en el boletín oficial del Estado y entonces lo que analizo es si en esa búsqueda pone Real Decreto, si pone Decreto Ley o si pone ley en lo que es simplemente la entradilla. Entonces, ¿qué ocurre? Que el scraping como acto se convierte en un acto político. Y se convierte en un acto público en el cual yo lo utilizo precisamente para el control del poder. Con lo cual, aquellas regulaciones que pudieran existir sobre lo que es la ley de propiedad intelectual o sobre la ley de la reutilización de la información del sector público o sobre la ya mencionada de la ley orgánica protección de datos, tiene un plus. Porque ya lo que introducimos es, por tanto, los datos en una posibilidad de protegerlos mediante el ejercicio constitucional de derechos políticos por parte de los ciudadanos. Entonces ya acabamos y partimos y dejamos lo que es la regulación jurídica estricta, que simplemente sería la de la ley de propiedad intelectual, la de la ley de reutilización del sector público y luego, en tercer lugar, la de la ley orgánica de protección de datos, y lo convertimos en la posibilidad del ejercicio de determinados derechos de lo que es un nuevo control por parte de los gobernantes. Bien, claro, ¿qué pasa? Que también cuando ya lo que tenemos son unos datos que hemos extraído, estos datos lo que hacemos es los publicamos o lo que hacemos es más fácil. Yo no voy a ni siquiera extraer los datos, yo ya he hecho pruebas internas en mi ordenador y estas pruebas internas de mi ordenador lo que voy a hacer con ellas es directamente no voy a conceder bajo ningún concepto que yo he extraído datos de ningún sitio, pero simplemente publico los scripts de extracción. Y allá usted con lo que usted puede hacer. Entonces, ¿por qué tengo yo que darle a usted el resultado si lo que doy a usted es la herramienta con la cual usted también puede extraer el resultado? A mí me podrán acusar, por tanto, de poner una herramienta online, con lo cual tengo una mejor defensa que la acusación que me pueden hacer, como sucedió en Australia, de aquella persona que lo que hacía era extraer los datos y lo que hacía eran las bases de datos. Entonces, claro, nos encontramos, por tanto, con una serie de casos singulares frente a esos conceptos generales de la ley de propiedad intelectual, de la reutilización y de la ley orgánica de protección de datos. Y estos casos singulares son, yo diría que existen varios, pero voy a mencionar los siguientes. En primer lugar, el caso de los metadatos. Ya los he anunciado cuando yo, por ejemplo, extraigo del Boletín Oficial del Estado. Yo no estoy utilizando los datos del Boletín Oficial del Estado, sino que estoy haciendo una reflexión sobre los datos. Ya sabemos todos que los metadatos son datos sobre datos, entonces yo puedo también hacer metadatos sobre la base de datos de la Complutense. Por ejemplo, tienen todos los sprints y entonces digo, ¿cuántos tienen de...? Que no me dan esta información, entonces yo la construyo. ¿Estoy, por tanto, utilizando su base de datos? ¿La estoy transformando? No. Yo lo que estoy haciendo es una determinada reflexión. Porque no nos olvidemos que cuando nosotros estamos también pensando en este tipo de cosas, siempre pensamos como que esto es muy moderno y que lo que estamos haciendo son cosas que son como muy novedosas. Claro, el problema que tenemos y que tenemos ya que tener muy claro
es que cuando Tales de Mileto, que es el primero de los filósofos, empieza a modificar el mito para cambiarlo en logos, es por un problema de Big Data. Y ese problema de Big Data que tiene es que tiene demasiados datos del mundo y no los puede interpretar conforme la razón, conforme las herramientas que él tenía en aquel momento. Las herramientas que tenía eran limitadas y los datos que tenía eran ilimitados. Y empiezan a darse cuenta que el mito, o sea, no puede explicarse la realidad mediante un mito. Y entonces es de donde nace el logo. El logos, por tanto, es precisamente un resultado de la inadecuación entre la existencia de los datos y la existencia de las herramientas para tratar los datos. Y esto es lo que nos está ocurriendo actualmente con el Big Data. El Big Data, nos están hablando, es que las posibilidades del Big Data, Tales de Mileto, pero es que usted no me ha leído filosofía, ¿no se ha leído usted a Guthrie? Claro, no se ha leído a Guthrie. Entonces, lo que también tenemos que pensar, por tanto, es que todo esto es, en definitiva, la posibilidad, los datos no son meros datos, sino que son la base desde la cual nosotros podemos construir nuevos mundos. John Searle, filósofo del lenguaje, lo que nos decía es lo siguiente: hay dos tipos de realidades. La primera de las realidades es una realidad que, existamos nosotros como personas o no, seguirá existiendo, el sol, las montañas nevadas. Pero existe otro tipo de realidades que solamente existen si existe el lenguaje, por ejemplo, la hipoteca. O sea, no puede existir una hipoteca si nosotros no existimos como personas. Entonces, no pueden existir, por tanto, determinado tipo de construcciones doctrinales, construcciones como la ciencia, que no nos olvidemos que la ciencia, precisamente, lo que hacen es, Henry Oldenburg, en 1665, lo que nos dice es lo siguiente. Miren ustedes, no puede ser que nosotros tengamos un registry book que sea oculto para proteger la usurpatio. O sea, nos queremos proteger de que nadie utilice nuestros datos, los datos que nosotros estamos utilizando. Entonces crean las Philosophical Transactions, que es la primera publicación, y esa primera publicación en ciencia lo que hace está en abierto. Con lo cual todo esto del Open Access es que es de 1665. No existiría ciencia si no tuviéramos precisamente el ejemplo de Henry Oldenburg, que era el secretario de la Royal Society. Entonces, desde 1665, estamos hablando ya de 350 años, tenemos, por tanto, esas tendencias que lo que hacen es permite la construcción de nuevos mundos. En primer lugar, tiene que ser una publicidad, tiene que ser público, y en segundo lugar, lo que nos tiene que permitir es un diálogo sobre lo público. Y esto nos lleva, por tanto, a lo que Luis antes nos ha dicho. Luis antes nos ha mencionado un aspecto que es absolutamente crucial, y es la refutabilidad. Para que yo pueda hacer una refutabilidad de la ciencia, yo tengo que poder comprobar si esos datos existen o no existen y si han sido bien o no han sido bien extraídos. Ya no solamente que el experimento, que ya sabemos que es el núcleo de lo que es la ciencia moderna, exista o no exista y pueda reproducirse, o sea, lo pueda replicar, no. Sino que además, si los datos sobre los que se ha basado ese experimento son unos datos que son refutables. O sea, si la construcción de ese nuevo mundo que yo puedo hacer, en palabras de John Searle, es un mundo que se sostiene o no se sostiene, o en palabras de Popper, si lo que podemos hacerle es una refutabilidad a ese mundo que nosotros estamos construyendo. Entonces, claro, ¿qué ocurre? Que cuando nos encontramos, por tanto, con el mundo de los datos, las consecuencias se escapan a las meras regulaciones jurídicas que yo he dicho antes de la ley de propiedad intelectual, de la ley orgánica de la protección de datos y la ley de la reutilización de la información pública, sino que son precisamente la base de lo que es un proyecto común como humanidad, que a su vez es el que menciona el dictamen del Consejo de Estado de noviembre de este año, cuando lo que nos está diciendo es que todos los autores tenemos el derecho a ceder los productos de nuestra investigación, nuestras creaciones, a la humanidad, cosa que el Ministerio de Educación y Ciencia lo que ha hecho ha ignorado absolutamente en la reforma de la ley de propiedad intelectual que tenemos. ¿Por qué? Porque jugar con los datos es el primero de los escalones. El segundo escalón que tendríamos sería un escalón más abstracto, que ya sería jugar con los conceptos. Este de aquí sería el Open Data y este de aquí sería el Open Science. Conjuntamente a los dos, lo que tenemos que hacerle es un acceso en abierto, que sería el Open Access, para desde ahí construir lo que se denomina el Open Government. Y ese Open Government es precisamente la posibilidad de la fiscalización de la labor de nuestros gobernantes y la realización de diseños nuevos de gobernanza que nos permitan a todos nosotros organizarnos o gobernarnos mejor.
Y eso se realiza mediante un concepto que es el concepto del procomún, de los bienes comunes. Los bienes comunes fueron objeto de premio Nobel cuando a Elinor Ostrom le dieron el premio Nobel de Economía, creo recordar que fue en el año 2011, si no fue en el año 2011 fue en el año 2010. Y los bienes comunes, también hay un libro que se llama El derecho de los derechos de Rodotà, en el cual habla muy bien y dice que existen tres tipos de bienes. Serían los bienes públicos, serían los bienes privados y serían los bienes comunes. Y los bienes comunes lo que tienen es una problemática de la gestión que tenemos que hacer con ellos. Son aquellos bienes que son de todos y son aquellos bienes que no son de nadie. Mencionábamos al principio de hoy que, por ejemplo, el orden alfabético es un algoritmo y ese algoritmo hoy en día sería patentable conforme a las normativas de Estados Unidos si se generara hoy en día. Es un algoritmo que lo que hace es simplemente una comparación binaria de diversos tipos de objetos informacionales que están de primero a subsiguientes niveles. Si es igual, paso al segundo y comparo. Si es igual, paso al tercero y comparo, etcétera. Y de esa manera genero sistemas de clasificación. Y no nos olvidemos de dos de los objetos más comunes que existen y que ha generado mayor riqueza en la historia de la humanidad, que son, en primer lugar, los fonemas. Cuando decimos los fonemas, creamos el lenguaje y nos podemos entender. Todo riqueza se fundamenta en la existencia de una comunicación. Y luego, en segundo lugar, los grafemas. Los grafemas escribimos la A todos de la misma manera. Y de esa forma lo que podemos generar son precisamente las comunicaciones. Eso hoy también sería patentable si se inventara, conforme a las normativas que tenemos de propiedad intelectual o de patentes. Lo cual realmente lo que nos demuestra es el disparate que existe actualmente conforme a nuestra legislación. Pero bueno, es la que es y por tanto lo que tenemos que hacer es buscar salidas para poder llevar a cabo una liberación de los datos que nosotros construimos o del conocimiento ya más abstracto que nosotros construimos con los datos. Esto, y perdónenme los que hayan estado el lunes pasado en informática, que voy a repetir este concepto, lo que nos genera es dos tipos de protección de la propiedad intelectual o dos tipos de protección de los bienes culturales. El primer sistema es el que siempre nos comentan, siempre, que es el decir, es que tú para proteger este objeto, y es el sistema de excluir los bienes del uso ajeno. Para yo poder excluir, para yo poder valorar mi obra, etcétera, etcétera, excluyo a los demás de mi objeto. O sea, no le permito acceder. Tengo una casa, le pongo verjas, le pongo vallas, le pongo alarmas. Sin embargo, existe actualmente una segunda manera de entender la propiedad intelectual, la protección de la propiedad intelectual, y es compartiéndola lo máximo posible. Cuanto más comparto yo un lenguaje minoritario, más lo protejo, más lo refuerzo. Cuanto más comparto yo una obra de creación intelectual, más la protejo, más la extiendo. La protección, por tanto, de una obra no se produce en la exclusión del uso de esa obra por los demás, sino que se produce precisamente por el conocimiento de los demás de esa obra, que además tiene esos componentes de bien común, y ese bien común es el patrimonio de la humanidad que nos comentaba precisamente el dictamen del Consejo de Estado. La Sunlight Foundation, que es una fundación norteamericana que ha estudiado mucho precisamente el problema de los datos, lo que nos dice es que precisamente, y lo dice de una manera descriptiva y no normativa, dice que para que los datos sean abiertos, para producir un continuum de apertura de datos, establece 10 criterios. Y los 10 principales criterios que establece son los siguientes, y voy a ser breve. En primer lugar, los datos puestos a disposición de los demás tienen que ser datos completos. Lo que yo no puedo hacer es dar simplemente una parte de los datos y los otros datos me los tengo que callar. En segundo lugar, tienen que ser datos primarios. Son datos que están lo más cercano posible al experimento que yo he realizado. En tercer lugar, el criterio de oportunidad. O sea, los datos se tienen que poner a disposición pública lo antes posible. Por ejemplo, de nada me vale que me den ustedes los datos meteorológicos para el aterrizaje de aviones que existieron ayer. No, los aviones tienen que estar ahora mismo en el aire y están pendientes precisamente de la presión y temperatura que existe a nivel de suelo. En cuarto lugar, la facilidad de acceso físico y electrónico. Por ejemplo, los problemas que existen con respecto a los datos de todo el programa norteamericano del programa Apolo son que muchos de los datos ya no se pueden acceder porque ya es imposible acceder a los mismos. En quinto lugar, los datos tienen que ser legibles por máquinas. En un momento determinado, el Senado Nacional lo que hace es publica todos los datos de patrimonio de los senadores. ¿Qué ocurre? Que lo publica en formatos PDF que eran scan de los datos hechos a mano.
4 días, ningún problema, 50 personas, nos dedicamos mediante una coordinación a través de Twitter y a través de Google Docs en verter todos aquellos 350 declaraciones en un Google Docs. Lo hicimos, nada, sin ningún tipo de problema, y ahora aquellos datos ya los tenemos tratables. Después, el siguiente de los criterios, el sexto, es el de no discriminación. Cualquier persona tiene que poder acceder a esos datos. No podemos decir usted sí, usted no. Siguiente es la utilización de estándares abiertos. Esta utilización de estándares abiertos tiene que significar, efectivamente, que usted no se tenga que comprar un software derivativo para que desde ahí lo que tenga que hacer es, usted también pueda acceder a ellos, o no, en definitiva, ponerle barreras de tipo tecnológicos. Las barreras de tipo jurídico tampoco tienen que estar. Por ejemplo, la licencia de acceso a los datos tiene que ser una licencia lo más libre y lo más permisible posible. En noveno lugar, la permanencia tiene que ser, esa permanencia es la capacidad de encontrar información a través del tiempo. Uno de los grandes retos ya no solamente es la permanencia de lo que teníamos, sino la permanencia a futuro. Por ejemplo, uno de los grandes retos existentes en el mundo de la ciencia es cómo señalar siempre los vertederos nucleares para que garantizar que en el futuro, todas las generaciones futuras, sepan que ahí hay una determinada residuos que no se deben tocar, y así con respecto a otro tipo de residuos. Y luego ya por último, los costes de usos, que el coste de uso pues tiene que ser el mínimo posible sin que deban trasladarse al usuario precisamente los costes de transformación o de reutilización de dichos datos. La regulación también la tenemos a nivel de lo que es la Ley de la Ciencia y la Ley de Economía Sostenible, que lo que hizo es modificó la Ley de las Universidades. Y aquí, como ya se ha tratado el artículo 37, yo no voy a entrar en ello, y luego sí que voy a citar que, conforme la Ley de Propiedad Intelectual, lo que existe es una excepción educativa, pero vuelvo a decir, con todas las reservas posibles, a que los datos sean precisamente objeto de propiedad intelectual. Ahora bien, si además de no saber si sí o si no son objeto de propiedad intelectual, lo que hacemos es, utilizamos la excepción educativa, en lo que estaríamos es limitando las posibilidades de un ataque contrario. Y ya simplemente por último quisiera decir, y no sé cómo voy de tiempo, pero vamos, yo creo para dejar un poco de tiempo a preguntas, que la ley no es matemáticas. El problema que tiene la ley es que nosotros podemos señalar unos determinados tipos de parámetros, pero por ejemplo nos encontramos con el caso de las universidades. Y voy a explicar simplemente lo que está ocurriendo en el ámbito de los derechos digitales con respecto al Open Access. ¿Por qué? Porque ¿cuál ha sido la respuesta precisamente de las entidades de gestión a esta tendencia ciudadana, a estas pragmáticas tecnológicas ciudadanas, a realizar una liberación de los datos y a buscar todo esto que además tiene una teleología que es una finalidad de regeneración democrática? O sea, Open Sunlight Foundation, la Sunlight Foundation o la Open Knowledge Foundation inglesa, tienen dentro de su ADN precisamente la búsqueda de nuevos sistemas de gobernanza. Tienen una serie de valores, estos valores obviamente son los derechos fundamentales y una construcción de la sociedad a través de la ciencia, y luego en segundo lugar tienen precisamente unos procedimientos de actuación, unos protocolos de actuación, estos protocolos que también señalabas tú anteriormente. Entonces, lo que se busca mediante estos sistemas es precisamente, bueno, pues vertebrar la sociedad con mecanismos mejores de gobernanza que los que tenemos actualmente. Bien, las respuestas han sido la creación de unos extraños derechos de remuneración. Me explico. Todos, y si no lo sabemos, lo explico muy brevemente, sabemos que la Ley de Propiedad Intelectual lo que tiene son los derechos morales, o sea, el derecho a que a mí se me diga, esos derechos de la personalidad, esos derechos que a mí me hacen una reputación dentro de lo que pudiera ser mi carrera académica o mi carrera de autor, esos derechos morales, yo soy el autor de esta obra y nadie puede decir que yo no lo soy. Y luego tienen unos derechos de explotación. Esos derechos de explotación son 4. El derecho a ver quién puede reproducir, el derecho a decidir quién puede transformar, el derecho a decidir quién puede difundir y el derecho a decidir quién puede distribuir. La difusión entre difusión y distribución es que en distribución hay objetos tangibles y en difusión se hace mediante redes o, por ejemplo, lo que estoy haciendo yo aquí, mediante ondas en el aire, ¿no? Entonces, cuando nos encontramos, por tanto, con esta situación, ¿qué es lo que dicen las entidades de gestión? Bueno, dado que se me está escapando el negocio por este lado, lo que yo voy a hacer son crear situaciones por este otro lado. Y entonces, lo que se ha hecho por parte de CEDRO, que es la entidad de gestión de los libros, es la SGAE de los libros, CEDRO lo que hace es lo siguiente. Muy bien, dado que nosotros representamos el 4% de las del PIB,
Porque la reforma de la ley de propiedad intelectual comienza con esa mentira, porque lo que dice es que las industrias culturales representan el 4% del PIB. Si nosotros analizamos las estadísticas del Ministerio de Cultura, que están ahí, y vemos de dónde sale ese 4%, lo que nos encontramos es que se incluye el fútbol, los toros, por supuesto, toda la televisión basura y también las antenas, las parabólicas, los cables para antenas y parabólicas, los ordenadores, etcétera, etcétera. Ese es el 4% del Producto Interior Bruto. Entonces, dentro de ese 4% del Producto Interior Bruto, con esa justificación, lo que hacen es una modificación de la ley de la propiedad intelectual en la que crean un canon a las universidades por el solo hecho de tener un campus virtual. ¿Por qué se debe esto? Esto se debe a que desde el año 2010 existe una contingencia entre las universidades españolas y Cedro. Y Cedro lo que dice es, ustedes, universidades, son piratas. ¿Y por qué son ustedes piratas? Porque tienen obras mías en sus repositorios, en sus campos virtuales. La respuesta de las universidades es, mire usted tiene 18.000 socios y nosotros tenemos 130.000 docentes. Usted dice que maneja 4 millones de obras, que lo dice así en las demandas. WorldCat tiene del orden, creo recordar, de 300 millones de registros únicos. Usted, además, dice que tiene al 90 y pico % de todas las editoriales. Si cogemos las estadísticas también precisamente del Ministerio de Cultura, al final tiene usted del orden de un 15-20% de editoriales. O sea, usted no es nadie y realmente usted no es nadie. Pero es que además se produce otro hecho y es el siguiente. Las universidades tienen editoriales. Entonces, existen dos tipos de derechos, los derechos reprográficos, o sea, los del papel, y los derechos digitales. Entonces, en estos derechos digitales, ¿qué es lo que ha ocurrido? Pues ha ocurrido una cosa muy curiosa. En el año 2004, o sea, los editores tradicionalmente su negocio era el mundo del papel, el mundo de Internet no les interesaba absolutamente nada, y entonces lo que hicieron fue, dejaron el tema bastante abandonado. Entonces este tema, Cedro lo empieza a reconducir en el año 2004. Y es en el año 2004 cuando modifica sus estatutos para también gestionar los derechos digitales de los autores. Y es a partir de entonces cuando las editoriales en los contratos hacia sus autores le empiezan también a introducir los derechos digitales. Entonces, ¿qué pasa? Que todos aquellos contratos en los cuales no esté la cesión de los derechos digitales, la editorial no tiene el derecho digital del autor. Entonces, si la editorial no tiene el derecho digital del autor, ¿cómo se la va a pasar contractualmente a Cedro? O sea, si el autor no se la ha pasado contractualmente a la editorial no se la puede pasar contractualmente a Cedro. Y Cedro, por tanto, no representa digitalmente a esos autores. ¿Y por qué sabemos todo esto? Porque las universidades tienen editoriales. Hay muchas universidades que tienen muchas editoriales y entonces las universidades también, como todas las demás editoriales, han modificado sus contratos para integrar y para gestionar los derechos o para la cesión de los derechos digitales de los autores. Lo han hecho tardíamente, como lo ha hecho todo el sector editorial. Entonces, Cedro, ¿qué es lo que se encuentra? Se encuentra con que, caramba, la oposición de las universidades lo que le está diciendo es, usted tiene 18.000 autores, usted de 4 millones a 300 millones de obras, la verdad es que usted no representa absolutamente a nadie, y luego además, con respecto a los derechos digitales, es que tampoco tiene usted los derechos digitales. ¿Cómo me viene a mí, universidad, que yo conozco el conflicto sobre los derechos digitales, a pedir sobre los derechos digitales? Porque si yo a usted, que soy socio de usted, porque las universidades, muchas, son socias de Cedro, si yo soy socio de usted, no le he dado a usted los derechos digitales y las demás universidades les pasa lo mismo que a mí, ¿cómo le voy a pagar ahora a usted por unos derechos digitales que a mí me consta que yo no se los he dado y por tanto tampoco se los han dado los demás y usted, entonces yo ahora se los tengo que pagar y nada menos que 5 euros por alumno? A ver, o sea, 8,5 millones de euros de dinero público. ¿Y qué es lo que ha hecho alguna universidad nacional? Ha pactado con Cedro. Bien, está en el principio de autonomía universitaria. Bien, vale. Pero ¿qué es lo que ocurre? Que el Ministerio, ante las contestaciones a las demandas efectuadas por la Universidad Carlos III, la Universidad Autónoma de Barcelona, la Universidad de Barcelona, Cedro dice, cuidado, que aquí nos pueden enganchar. ¿Y qué es lo que hace el Ministerio? El Ministerio de Cultura, señor Lasalle y señor Bert, lo que deciden es aquello que era un derecho que tenía el autor que ceder a la editorial por contrato y que la editorial cederlo por contrato a Cedro, lo que dice la ley de propiedad intelectual, a punto de entrar en vigor, dice es, esto que es Open Access, no importa, esto se lo damos a Cedro por ley. Con lo cual, a partir de ahora, cuando entre en vigor la ley, Cedro lo que hace es gestiona los derechos de todos nosotros cuando ese derecho lo que haga es esté en un campus virtual. ¿Por qué? Porque dice que se crea en favor del autor, o
sea, mío, tuyo, vuestro, todos los que tengáis artículos en Open Access, se crea un derecho irrenunciable del autor a cobrar por vuestra obra. Pero con una condición, obviamente, eso no lo gestionáis vosotros. Os lo va a proteger papá Cedro. No os preocupéis. Cedro se le encarga la gestión. Y además a Cedro se le permite que sea quien decida cuál es el precio. Y además a Cedro se le dice, es Cedro quien decide cómo va a pagar. Y si no sois socios de Cedro, no cobráis. Y entonces pensáis, bueno, pues me puedo hacer socio de Cedro. Tampoco cobraréis. ¿Vale? ¿Por qué? Porque ¿quién decide cómo se cobra? La junta directiva. ¿En función de qué? De unos criterios estadísticos secretos. ¿Vale? Entonces, ¿con qué nos encontramos? Con que frente a los movimientos de apertura y los movimientos de Open Access se produce una reacción de un determinado tipo de industria. Porque no nos olvidemos que detrás de Cedro lo que está es el Grupo Planeta, lo que está es el señor Lara, lo que están es televisiones de telebasura. O sea, como dice mi buen amigo, director de tesis y filósofo Andoni Alonso, lo mejor que le puede pasar a la cultura es que quiebre la industria cultural. ¿Vale? Entonces, esto obviamente no es una tesis original suya, sino que ya viene de Horkheimer y Adorno en 1944, la crítica de la Ilustración. Entonces, con lo que nos encontramos, por tanto, es con esta otra corriente frente al Open Access, en el cual también se incluyen los datos. Entonces, todos los movimientos que nosotros podamos estar haciendo de liberación se ven contrarrestados por unos movimientos que están por detrás, labores de lobby, en los cuales, a través del señor Lara, en reunión con la vicepresidenta del Gobierno, lo que se pacta es una ley que cuando esta mañana yo se la he comentado precisamente a la persona de la Unión Europea que estaba aquí, no se lo creía, porque esto no ocurre en ningún lado de Europa. Y lo que tendrán que hacer las universidades es batallar en el momento que Cedro les intente cobrar por estos determinados dineros. ¿Por qué? Porque al autor no se nos puede expropiar el derecho, como dice el Consejo de Estado en su dictamen de noviembre del 2013, no se nos puede quitar al autor el derecho a decidir, a dar a la humanidad, a donar a la humanidad el producto de nuestro conocimiento. ¿Por qué? Porque en definitiva, cuando nosotros estamos creando o estamos trabajando, siempre lo que estamos haciendo es estamos creando y estamos trabajando sobre obras, conceptos y determinado tipo de conocimiento anterior, con lo cual nos enmarcamos dentro de una corriente de pensamiento que es precisamente ese sistema dialógico, ese que ya Henry Oldenburg decidió que se tenía que abrir en 1665 a una apertura de tipo público. Y esto en definitiva es un poco lo que podemos decir sobre la regulación legal de los datos. Muchas gracias. Muchas gracias, Javier, muy interesante tu conferencia. ¿Hay alguna pregunta en la sala? Que sepáis que hay alrededor de 100 personas conectadas por streaming. O sea que ahora somos menos por la tarde que por la mañana, pero hay 100 personas que están conectadas. ¿Alguna pregunta? Bueno, yo tengo muchas, pero no quiero ocupar la sesión de preguntas. Una es, en un mundo hipotético, ideal, que tuviéramos todas las obras, en este caso universitarias, bueno, en los repositorios de la universidad, de dominio público, Cedro, ¿qué haría? O sea, Cedro se dedicaría a gestionar Harry Potter, que es donde tiene que estar, y los bestsellers. Porque hay dos mundos paralelos, y el problema es que el mundo del entretenimiento, que es el mundo del bestseller, el mundo del hit musical y el mundo de la película de éxito han depredado normativamente lo que es el mundo del conocimiento. Peter Saber en su obra Open Access lo cuenta también muy bien y dice que precisamente hay una singularidad en el mundo de los autores científicos porque, claro, es que estos señores no quieren dinero, estos señores lo que quieren es impacto y lo que quieren es que ser leídos y lo que ya están satisfechos con la vida que ellos tienen porque reciben sus ingresos por todas las instituciones que les están pagando o de los proyectos de investigación. Entonces, claro, ¿qué es lo que ocurre? Que no nos olvidemos que qué es lo que hay detrás de todo esto. Detrás de todo esto lo que hay es que precisamente en una industria primaria lo que yo hago es compro y vendo objetos o extraigo objetos, ganadería, agricultura. En una industria fabril lo que también hago es compro y vendo objetos y entonces, claro, pero el problema es cómo obtener dinero de fuera cuando yo lo que vendo son servicios. Entonces, si yo vendo servicios, el camarero, el del banco, el del mercado que está ahí, ese puesto, siempre la economía es interna a un mercado
mercado, con lo cual la balanza de pagos no funciona. Entonces, para que funcione mejor una balanza de pagos, ¿qué es lo que se hace? Vender servicios. ¿Cómo puedo vender objetos del sector terciario? Fantástico, propiedades inmateriales. Esas propiedades inmateriales, ¿quién lidera precisamente la venta y compra de propiedades inmateriales en el mundo? Bueno, pues si cogemos la gráfica, hay una gráfica hecha por Psychobyte, que es el nick de uno de los doctores de la Oficina de Software Libre de la Universidad de Granada, que lo que hace es, con R, ha extraído los datos del Banco Monetario, del Banco Internacional o del Banco Monetario, del Fondo Monetario Internacional, del Banco Mundial, eso es, del Banco Mundial, donde están precisamente las balanzas de pago de todos los países. La de Estados Unidos está aquí y luego las demás empiezan aquí. Entonces, claro, esto es un problema, por tanto, político de primera magnitud y es un problema de circulación de dinero de grandes capitales. El mundo ideal implicaría la desaparición, por tanto, de ese dominio geopolítico existente por parte de la gran potencia mundial. De ahí todos los problemas derivados de los medicamentos que la India quiere sacar, etcétera, etcétera. O sea, el capitalismo cognitivo también se le ha venido a llamar. Entonces, claro, el problema es que como estamos hablando de propiedades inmateriales, dentro, para proteger este saco del entretenimiento, de la industria de Hollywood, de la industria de las 4 majors, de la industria de los bestsellers, el problema es que arrastra por una dificultad de hacer un derecho objetivo, arrastra precisamente todo el mundo de la academia. Es más, hay una sentencia de un tribunal de Salamanca. España tuvimos la primera sentencia del copyleft del mundo, es curioso, y luego hubo una serie de sentencias, donde hubo una que es de Salamanca, donde en un caso de un bar, curioso que lo hiciéramos a través de casos de bares, lo que venía a decir es que existían 2 modelos. El primer modelo era el del control de la copia, entonces por cada una de las posibilidades de utilización de la copia yo iba a cobrar algo. Hubo un chiste, creo que fue en el 20 minutos, se veía una banda musical y entonces se ponía Canon a la banda musical, al micrófono. El cable que iba a un preamplificador, Canon. Del preamplificador iba al amplificador, Canon. Y entonces había otros 2 directivos que uno decía al otro, ¿y esto por qué no lo simplificamos? Y dice, pues, simplificarlo, no, calla, no lo simplifiquemos. Cada uno de los usos de la copia viene tasado y viene grabado. Y entonces, claro, con lo que nos encontramos es con ese modelo del mundo. Y hay otro modelo del mundo que lo que dice es, no, precisamente lo que genera la riqueza es precisamente establecer sistemas de bienes comunes, por encima de los cuales nosotros lo que hagamos es obtengamos riqueza. Compartimos todo esto y esto, por tanto, es un repertorio que a través de la combinatoria del repertorio es donde nosotros vamos a obtener los subsiguientes ingresos. Hay una tensión entre una propiedad intelectual que lo que quiere hacer es subir precisamente esta parte común, que sería precisamente el mundo académico, pero no nos olvidemos, también es el mundo de la hostelería. Las recetas de cocina no tienen propiedad intelectual ni tienen propiedad industrial, pero nosotros vamos a comer la tortilla de patata donde esté mejor hecha la tortilla de patata. Y luego fundamentalmente hay un campo donde se demuestra que precisamente que un objeto esté abierto o no esté abierto, también se genera muchísima riqueza, y es el de los abogados. La ley es libre, nosotros podemos utilizar, copiar, no solamente podemos, debemos leer las leyes, debemos copiar las leyes y debemos copiar la jurisprudencia, y ahí de nosotros si la copiamos mal. Tenemos que hacer copias perfectas, porque si lo copiamos mal, el cliente nos puede demandar por una negligencia. Y esto no significa que se hagan peores sentencias, al contrario. Las grandes juristas han sido juristas siempre en sistemas libres, y los pobres juristas siempre han sido pobres en sistemas libres. Con lo cual, la calidad de la academia o la calidad del derecho, el derecho como ejemplo, como paradigma de conocimiento libre que genera muchísima riqueza, notarios, registradores, funcionarios, delincuentes, policía, políticos, etcétera, etcétera, toda esa gente vive el derecho, es un cuerpo totalmente libre y ahí no tenemos ningún problema. El problema es ese otro mundo, es la academia, y ahí es donde no hay separación. Sería maravilloso, tenemos el objeto del mundo de dominio público perfecto, ya lo tenemos, que es el derecho. Y existe Garrigues, y luego también está Javier de la Cueva. Unos están aquí y el otro está aquí abajo. Yo tengo 3 preguntas más, pero si alguien quiere formular alguna más, tampoco quiero copar el público. Te las hago seguidas porque si no me vas a Cortitas, por favor. Sí, no, yo soy breve. Vamos a ver, pasamos del hipotético al más real. Yo como autor publico un libro de poemas, no lo cedo ningún derecho, sigue siendo mío, lo coloco en el repositorio, en este caso de CSIC, porque me da la gana para darle más difusión. ¿De qué manera podría yo
concretas, por ejemplo, solamente con el reconocimiento, ya no digo de dominio público, ¿cómo podría yo ejercer ese derecho de respeto, mi opinión sobre la recaudación de la resolución a través de un repositorio como sea? Esa es una. La otra es cuando entras en el Knowledge Foundation, en el Open Knowledge Foundation, lees que las Creative Commons no son siempre las más adecuadas para el tema de datos. Luego te dan pues las Science Commons, hacen la comparación, tal cual. Pero realmente luego yo nunca he entendido muy bien, porque cuando hacen la tabla esa de comparación entre las Creative Commons, dominio público, el BY, el no comercial y tal, son casi equivalentes a las otras que les proponen. Y la otra pregunta es, en el Reino Unido hace poco cambiaron también la ley de protección, o la ley de propiedad intelectual, que incluían el supuesto del data mining. No sé cómo eso se va a contemplar, yo sé que al menos creo que la española no se contempla, pero por lo menos en el tema del Reino Unido y sobre todo con el cambio de políticas de acceso abierto, ¿cómo, vamos, en pocas palabras, cómo se va a comer? Vale, claro, el problema ya estamos con lo de... a ver, empiezo por el final porque ya de la primera no me acuerdo, ¿no? Entonces, ¿cómo puedo ejercer mis derechos de sí. Bien, entonces, ¿cómo puedes ejercer tus derechos frente a esas entidades de gestión? La segunda de las cosas que ha hecho la ley de propiedad intelectual, que no he entrado en ella, es otra de las cosas que salió durante las contestaciones a las demandas de las universidades españolas contra Cedro, fue aquellos, claro, de repente te presentan una demanda en la cual la primera, el 50% inicial de la demanda es teológico, me explico, yo soy Dios y soy muy bueno, ¿vale? Entonces, claro, tú lo que dices es, mire usted, señoría, esto no es objeto del pleito. Ahora bien, si esto lo que le va a generar a usted es una confusión mental, también tenemos que decir que hay angelitos negros. Entonces, estos angelitos negros consisten en que durante los ejercicios 2008, 2009, 2010, creo recordar, no sé si fue 2009, 2010 y 2011, Cedro integró en su propio patrimonio 5 millones de euros, 5.003.000 euros de derechos que no sabía de quién eran. Entonces, hay un informe de AEVAL, que es la Agencia Estatal de Evaluación de la Calidad de las Administraciones Públicas, que lo que decía es que las entidades de gestión en su conjunto había una cantidad inmensa de dinero que se estaban integrando en su propio patrimonio de gente que no sabían de quién era. Entonces, claro, lo que decían las universidades es lo siguiente: si ustedes fueran tan buenos, lo que tendrían que hacer es no apropiarse de una cantidad que ustedes han cobrado que no saben de quién es, tendrían que devolvérselo al que se lo ha pagado. ¿No? ¿Usted qué hace con un dinero que no sabe usted de quién es? Y resulta que lo hace usted por la cara. ¿Qué es lo que ha hecho la ley de propiedad intelectual nueva? Dicen, cuidadín, que aquí nos tienen cogidos. Nos han cogido por aquí el tema de los contratos y nos han cogido aquí por la apropiación indebida de dineros. Y dicen, que se lo queden. Si a los 4 años, que recordar, a los 5 años, a los 4 años, no se sabe de quién es el dinero, que se lo queden, que lo integren en su patrimonio. Con lo cual, claro, la ley lo que produce es un efecto perverso y dice, cuanto peor gestione usted, mejor le viene, porque usted más dinero se queda. El sistema que tenemos, muy racional, de la legislación. Entonces, claro, ¿qué ocurre? Que eso además demuestra otra paradoja, y es que las entidades de gestión que dicen que representan a todo el mundo y que cuidan muchísimo a los autores, bueno, pues no tienen ningún incentivo en buscar de quién es ese dinero. Y vamos a ver, si tenemos 18.000 socios o 19.000 socios autores, bueno, y hay 130.000 docentes, de los cuales el 80% tiene obras, hay 103.000 docentes, menos 18.000, en el supuesto que esos 18.000 todos fueran de Cedro, que Cedro se está quedando ese dinero. Entonces ya el problema del libro de poesías es un problema que se junta con el de 108.000 menos 18.000, con el de 90.000 personas más. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de que el sistema de las tarjetas Black está muy mal montado, porque cuando se monta una estafa es mucho mejor montarla a través del Boletín Oficial del Estado, directamente. Y esto es el signo de los tiempos. El signo de los tiempos es que el control se ejerce por muy poquitos, porque luego resulta que si uno se hace socio de la entidad de gestión no puede votar. ¿Por qué? Porque como no llega a un determinado número de ingresos, claro, no llega a un determinado número de ingresos. ¿Por qué? Porque como también se decide si uno puede llegar o no a un determinado número de ingresos, entonces, ¿qué es lo que pasa? Que en el futuro lo que habrá que coger es decir, señores, vamos a ser serios, O sea, si ya por fin Alemania lo que hace es gobierna en toda Europa, a lo mejor las cosas nos van un poco mejor. ¿Por qué? Pues porque a lo mejor ya se traduce en sistemas de gobernanza en los cuales existen determinado tipo de entidades de gestión que no hagan estas barbaridades. No nos olvidemos que la directiva de este año, del febrero, sobre licencias multiterritoriales y de control de las entidades de gestión,
gestión es una respuesta de Europa frente a lo que ha pasado en España con la Sociedad General de Autores. Claro, cuando antes decíamos este tipo de cosas parecíamos revolucionarios, pero ahora ya tenemos que la Guardia Civil entró en la Sociedad General de Autores. Y el panorama que tenemos de las entidades de gestión en España ha sufrido el refrendo de Europa, que ha sacado una directiva en la cual se controla a las entidades de gestión. Y entonces ahí ya se establecen determinado tipo de criterios. Entonces, claro, el sistema es el siguiente. Hay dos tipos de derechos. Los derechos colectivos, que yo los meto todos en un saco, y los derechos individualizados. Hay derechos que son individualizables. ¿Por qué? Porque la universidad sabe perfectamente cuántas copias se han accedido de una determinada obra que está en ese repositorio. Pero la ley española, a pesar de que la CRUE le haya dicho al Ministerio por activa y por pasiva, y así haya sido luego reflejado por el Ministerio, perdón, por el Consejo de Estado, le ha dicho por activa y por pasiva, que estos derechos no tienen por qué ser los que todos se metan en el mismo saco, sino que si yo sé que se ha habido tantos accesos, yo puedo pagar individualizadamente a cada uno de los autores. Y darle a cada uno su dinero. Bueno, pues esto no ha sido, obviamente, el interés ni del Ministerio ni de Cedro. ¿Por qué? Porque entonces no puede decidir cómo se reparte, que es lo que está ocurriendo ahora. Sin perjuicio que también tiene otra cuestión. Si yo tengo que saber a quién le tengo que pagar, lo que tengo que también es montar un cuerpo administrativo de mayor peso. Entonces me costaría más dinero hacer una gestión de esa que hacer una gestión de tipo completa. Eso para responder a la primera de las preguntas. Con respecto a la segunda de las preguntas era... Vale, bien, ahí esto es un poco, me recuerda mucho a las discusiones que se producen en filosofía sobre si el último palito de la túnica de San Pablo lo que representaba era una posición metafísica escolástica que era coherente con las doctrinas de San Agustín. Entonces, hay una serie de discusiones en Internet sobre nimiedades y cosas que luego a efectos prácticos no tienen ningún tipo de importancia, que es impresionante. A mí ese tipo de diferencias tan sutiles, yo hay momentos en los cuales ya dejo de estudiarlas. ¿Por qué? Porque son muy buenas discusiones de tipo académico, pero al final yo creo que las cosas están mucho más en una clave más abstracto, perdón, una clave más general. Entonces, al final lo que estamos hablando es que existen licencias libres y existen licencias que no son libres. Ya. Perdón. Bueno, perdón. Bueno, y la tercera era ya muy... En España no saben ni lo que es el data mining. El Ministerio no tiene ni idea de lo que es el data mining. Bueno, muchas gracias y perdón por mi capacidad de...